La lectura de hoy está en Apocalipsis 11, del 1 al 14. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días 22 festivos. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacerles daño, debe morir de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo, a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, y donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios y se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que los vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que les decía, subid acá, y subieron al cielo en una nube y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí, el tercero ay viene en pronto. En el nombre del Padre, del Hijo y por el poder del Espíritu Santo lo hemos leído. Amén y amén. Hermana, a continuación nuestro hermano Miguel nos va a bendecir con el mensaje. Recordamos que esta noche, hermanos, vamos a tener Santa Cena después del mensaje del hermano, así que no se vayan a salir, porque el mensaje viene doble hoy. Oremos, hermanos. Padre Celestial, Señor, una vez más, Señor, te damos las gracias, Padre, en este lugar. Gracias por esa palabra, Señor. Sabemos que tu palabra, Señor, es verdad, Padre. Padre bendito, Señor, pedimos tu bendición, Padre, para nuestro hermano Miguel en esta noche, Señor. Tu discernimiento, Padre, de tu palabra, Señor. Que seas tú, Padre Santo, derramando tu Espíritu, Señor, sobre él y usándolo, Padre, como un instrumento, Señor, de bendición para todos nosotros, Padre, en esta noche. Pedimos que ese mismo Espíritu, Señor, que inspiró las palabras, Señor, sea el mismo, Padre, que nos dé discernimiento de ella, que nos haga redarguir nuestros corazones, Señor, y podamos comprender y entender, Padre, el mensaje que viene en boca de mi hermano en esta noche, Padre. Te pido bendición para él, te doy las gracias, Señor, por el tiempo que él dispone, Señor, para servirte, Padre Santo, Señor, y pido que siempre lo acompañes, Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermano. Bueno, ¿ahí me ven bien? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Listo, perfecto. Bueno. ¿Sí? Ya, hermanos libres. Bueno, perfecto. Bueno, hermanitos, el Padre los bendiga a todos los que se hacen acá presentes. La paz del Padre esté con todos ustedes y también a todos los que nos están viendo ahorita en directo y a aquellos que nos van a ver después en diferido. También la paz del Padre esté con todos ustedes.
Bueno, hoy traigo un mensaje bastante interesante, quiero que le pongan mucha atención, que he titulado Hachas y árboles. Hachas y árboles. Esto va a estar bastante interesante. Y este mensaje habla un poco sobre Eliseo y los milagros que hacía Eliseo. Eliseo lo ubicamos después de Elías, es un profeta del Antiguo Testamento. Este pedacito aquí, tal vez no lo alcanzan a ver, aquí es Elías y después de Elías va Eliseo. Entonces vamos a hablar de este profeta y de sus milagros. Esto es donde lo encontramos esa transición de un profeta al otro, finalizando Primera de Reyes y comenzando Segunda de Reyes. Entonces les voy a hacer un poquito como la historia así corta. En esta parte de Primera de Reyes es cuando el padre habla con Elías y le dice, bueno, ya es hora que usted suelte la batuta y el relevo y se lo pase a otro. Entonces encuentra a este hombre que se llama Eliseo. Él estaba arando con unos bueyes, él estaba con los dos últimos y le pone la capa encima como una señal de que él iba a ser el próximo profeta. Entonces él dice, bueno, espérese, por lo menos me despido. Después él sacrifica estos dos bueyes y con las yuntas hace fuego y da la carne a la gente que estaba con él, ¿no? Entonces es una forma en la que nos vemos lo que pasa. En Segunda de Reyes, entrando ya en Segunda de Reyes, vemos una escena muy interesante donde Eliseo, o sea, el pupilo, sabe que Elías, su maestro, va a ser ya llevado al cielo. Recordemos que Elías no vio muerte, ¿no? Entonces va a ser llevado y le dice Elías a Eliseo, bueno, quédese acá porque el Padre me mandó a tal lado. Y él le dice, no, sabe Dios que yo lo voy a seguir a usted. Entonces pasan de Gilgal a Betel, le dice lo mismo, le dice, quédese acá, no me siga, el Padre me ha mandado a Jericó. Y dice, no, yo hasta allá también lo sigue a Jericó. Y en Jericó prácticamente ya le da la orden Dios, el Padre. Jehová le dice, bueno, pase el Jordán que allá nos vamos a ver. Entonces él le dice, al final le dice que no, que lo va a seguir. Y ahí ustedes lo ven, eso está en Segunda de Reyes 2, del 1 al 22. Al final dice, vive Jehová, vive tu alma, que no te dejaré. Vinieron pues a Jericó, ¿no? Entonces la parte final. Entonces acá hay una escena muy interesante porque están ya al frente del Jordán, ¿sí? Elías, que era el maestro de Eliseo, se quita su capa, la dobla y le pega al río Jordán. Y el río Jordán se abre y pasan los dos en seco. Y en este momento, pues es una escena muy impresionante, lo estaban viendo mucha gente del otro lado del río, ¿sí? Y viene otra escena muy interesante, muy espectacular en lo que son estas escenas de la Biblia, que es cuando ya Elías es tomado. Pero antes de eso le habla con Eliseo y le dice ahí, cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo, pide lo que quieras para que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo, te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él dijo, cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fuese quitado de ti, te será hecho así, será hecho así. Mas si no, no. Entonces había una condición de si él iba a recibir esa doble porción del espíritu o no. Entonces más adelante nos sigue contando, dice, aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos. Y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo Eliseo clamaba, Padre mío, carro de Israel y su gente a caballo. Nunca más le vio y tomando sus vestidos lo rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído y volvió y se paró en la orilla del Jordán. O sea, otra vez iba a regresar, ¿no? A Jericó. Y tomando el manto de Elías que se había caído, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado y pasó Eliseo. Entonces empezamos a ver que ya llega con el poder, con esa doble porción del espíritu de Elías, y no llega y dice, bueno, ya estoy ungido, ya tengo poder, a dormir. No, eso le demandaba que tenía que hacer algo y empiezan a ver ese tipo de milagros. Ahí dice,
Viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó al otro lado, dijeron, el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo, y vinieron a recibirle y se postraron delante de él. Entonces viene una serie de milagros, que es lo que vamos a hablar, vamos a escoger uno, y vamos a analizarlo, que es bastante interesante. Y llega él, y de una vez, de entradita ya los hombres le dicen, bueno, Eliseo, este lugar es bueno, esta tierra es buena, pero tenemos un problema con el agua de aquí de Jericó, y es que causa muerte, causa esterilidad. Algunas traducciones dicen que algunas mujeres abortaban por este tipo de agua. Entonces él dice, bueno, tráigame una vasija nueva, pónganle en sal, y voy, pum, y le pongo esta sal en esta agua, y sucede que las aguas fueron sanadas. Entonces ya no volvió a producir esterilidad ni muerte este tipo de agua. Y aquí algo es, ¿será que la solución fue la sal? ¿Será que la solución fue haber puesto sal en una vasija nueva? No, realmente era el poder divino, ¿cierto?, que había residido en Elías, ahora estaba en Eliseo. Vemos otro milagro muy interesante, que es un milagro como de multiplicación. Y es una mujer que era viuda de alguno de sus posiblemente amigos profetas que estaban alrededor de él, no él era el único profeta que estaba ahí, y esta mujer tenía una deuda con sus acreedores, o sea, con gente que les debía bastante plata, y ellos dijeron, bueno, si usted no nos paga, nos va a pagar con sus hijos. Entonces, y pues ellos ya iban a mirar si iban a esclavizar a los niños y los iban a poner a trabajar. Y ella le hace digamos que ese clamor a Eliseo y le dice, bueno, ¿qué hago? Ayúdeme. Y él le dice, bueno, ¿usted qué tiene en la casa? Y él ya dice, bueno, yo tengo aceite, un poquito de aceite. Dijo, busque vasijas y váyase por todo el vecindario y tarritos y el florero, lo que encuentre, y llévelo a su casa. ¿Sí? Y bueno, y puso a todos los hijos, a los pequeñitos a buscar vasijas, y después le dice, en 2 Reyes 4, y la mujer fue, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, ellos traían las vasijas, y ella echaba el aceite, y cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite, y vino ella luego y lo contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Es bien interesante, porque se les parece a otra escena que habíamos visto anteriormente, claro, a la de Elías, cuando estuvo con la viuda en Sarepta, ¿sí? Que también dijo, y bueno, ¿y qué tiene? Un pedacito de aceite y un poquito de harina para mi hijo, y nos echamos a morir. Ese fue uno de los milagros. Otro de los milagros que fueron muy interesantes que hizo Eliseo, ya ungido de poder, fue con esta mujer sunamita. Era una mujer bastante pudiente, no era que necesitara mayor cosa, y ella dijo, oiga, yo siempre veo que pasa el profeta para un lado y para el otro Eliseo, ¿por qué no le hacemos una habitación arriba? Que él se quede siempre que va para un lado y va para el otro, y para su criado. Entonces le habían hecho eso, y Eliseo, que ahí está, este calvito, le dice al criado, bueno, ¿y esta mujer qué necesita? Dice, no, ya prácticamente no necesita nada, lo único es que no tiene hijo. Dijo, bueno, pues ayudémosle con esto. Y fue donde la mujer y le dijo, bueno, Dios te va a dar un hijo. Ya dijo, uy, no me engañes, ¿cómo va a hacer eso? Mi esposo tan viejo, eso es casi imposible. ¿Sí? No, eso es casi imposible. Dijo, no me ilusione, Eliseo, no sea así. Y al cabo, prácticamente, creo que de un año, ella concibió y tuvo a este niño, que por cosas empezó y estaba trabajando con su papá, y dijo, ay, me duele la cabeza, y el niño cayó fulminado, muerto. Entonces esta mujer se va a galope de burro a todo lo que le da con su criado, y van hasta donde Eliseo, y le dice, Eliseo, no le dije que no me hiciera este mal, ¿para qué me da un niño? Yo no tenía, y ahora me lo quitan así. Y él dice, bueno, vámonos para allá. Se regresa Eliseo, donde está el niño, a galope de burro también. Y hay un evento muy interesante donde pone las manitas sobre las manitas del niño, pone sus ojos frente a los ojos del niño, su boca frente a la boca del niño, y este niño revive, estornuda 7 veces. Muy interesante, y le dice, mujer, ahí está tu hijo. Entonces vemos que también el cuarto milagro del que estamos hablando es de resurrección, de una restauración incluso en el esposo de esta mujer. Otro milagro que es ya muy conocido y del cual hemos hablado bastante es el de Naamán. Naamán, que era el general
un general del ejército sirio, tenía lepra y creo que es una criada que era israelita, le dice, oiga, ya en nuestra tierra hay un profeta que es bastante bueno, Eliseo, si quiere vaya y habla con él. Entonces él va y Eliseo ni siquiera lo atiende. Eliseo no salió y dijo, ay, vea, es uno de los sirios, nada. Dijo, es que viene el Naamán y está enfermo, díganle que se sumerja 7 veces en el río Jordán, ya. Y el otro, Naamán se pone como, seriously, o sea, vengo desde allá y estos ríos, que no es que están muy buenos, y él dice así en la palabra, él dice, ¿acaso en mi tierra, acaso en Damasco no hay ríos mejores de los de Israel? Y entonces los criados le dicen, ay, pero Naamán, mire que si le hubiese pedido algo difícil usted no lo haría. Y le está pidiendo algo muy fácil. Y él dice, bueno, por si las dudas. Fue, se sumergió y su piel quedó restablecida. ¿Un milagro de qué? De sanación. Wow. Entonces, en él residía un poder bien interesante. Y tenemos otro que era un milagro prácticamente de interceder por otros, cuando el rey de los sirios estaba buscando a Eliseo para matarlo. ¿Por qué? Porque él le decía al rey de Israel, oiga, Dios me ha dicho que este rey va a atacar por acá, se va a mover por aquí, tiene tropas por allá. Y el rey de Siria decía, ¿cómo este se entera? Decía, no, le decían los criados, lo que pasa es que todo, incluso lo que usted susurra en el cuarto, Eliseo lo va a saber porque se lo dice Dios. Entonces ese rey de Siria dice, no, tráigame a este. Y vienen tropas y todo, pero un ejército grandísimo sirio solamente por Eliseo. Y estaba Eliseo y su criado. Entonces llegó en este momento y le dijo, ora, hace una intercesión y le dice, Dios, ábrele los ojos al criado, a Jesse, para que él mire que no estamos solos. Y se abren los ojos del criado y ve prácticamente todo un ejército que los estaba acompañando. Todo eso que ven allá arriba que parecen nubes, eso era un ejército. Y él dice, para que se den cuenta que no estamos solos. Entonces vemos acá otro milagro muy interesante. Entonces hemos visto, por ejemplo, el cómo caminó en seco, cómo sanó las aguas, cómo multiplica el aceite, cómo profetizó vida para alguien, cómo restableció la vida de un niño, cómo sanó un leproso, ¿sí? También hay otra historia cuando en un guisado que quedó venenoso, él aplica harina y le quita el veneno prácticamente a eso, sanó alimentos, entonces tenía poder, tenía unción, eran milagros de poder, de unción, de profecía, de resurrección, de sanación. Y todos estos son bastante sorprendentes. Yo creo que mucha de esta gente ya veía a Eliseo y decía cualquier cosa para él no es imposible, él puede hacer cualquier cosa. Pero yo hoy les voy a traer un milagro que incluso pasa muy desapercibido en la lectura bíblica y es este, ¿sí? El que ustedes están viendo ahí. Es un hacha que flotó. Ese es el milagro. Y parece sencillo y posiblemente el menos poderoso de los milagros que hizo Eliseo. Y lo resumen prácticamente en 7 versículos. No tiene más, 7 versículos nos hablan de esto. Segunda de Reyes 6, del 1 al 7 dice, los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí, el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo, andad. ¿Se acuerdan que él no estaba viviendo solo? Él vivía con otros profetas. Los profetas eran casados y tenían sus hijos. Entonces era un grupo grande. Entonces ellos estaban diciendo, este lugar ya nos quedó estrecho. Él dice, bueno, vamos a cortar leña. Y dijo uno, te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió, yo iré. Y se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó el hacha en el agua, y gritó diciendo, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó, ¿dónde cayó? Y él mostró el lugar. Entonces cortó un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro. Y dijo, tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Entonces yo me imagino que esa escena fue algo así. Se fueron al lado del Jordán, estaban cortando la leña y creo que era muy común que este tipo de cosas pasaran. Incluso en Deuteronomio dice, si un accidente de estos llega a pasar y se le zafa la cabeza de un hacha a alguien y mata al otro sin culpa, entonces era algo creo que era como muy común. Entonces esta escena pasó así, estaban cortando el árbol, este hijo, que era un hijo de los profetas,
se le cae, llega el profeta Eliseo y le dice, bueno, ¿dónde fue que cayó? Corta un palo, un madero, lo pone en el agua y pasa el hecho sorprendente y milagroso, que era que esta hacha empezó a flotar. Y le dice, bueno, tienda su mano y sáquela. Aquí hay cosas muy interesantes, porque mi pregunta es, ¿él hacía los milagros, Eliseo hacía los milagros por hacerlos? ¿Por mostrarse? Decía, venga, es que hoy tengo ganas, hoy amanecí como con ganas de hacerme unos 3 milagros para que vean quién soy yo. No, hoy amanecí con ganas de convertir esto en esto. No, todos estos milagros recordemos que tienen un trasfondo simbólico y muchas veces profético. Entonces no era un milagro más. Además, ya había revivido un muerto que iba a sacar haciendo flotar un hacha. ¿Sí? Entonces, yo me imagino que la gente no se sorprendía, ¿no? Pero el trasfondo de esto y la finalidad de estos milagros es que a nuestros tiempos aprendamos cosas. Entonces, recordemos que en Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quién está hablando ahí? El Señor Jesucristo, Yeshua, Yahshua, no sé cómo ustedes le digan. Él era el que estaba diciendo eso. Él está diciendo, escudriñen la Escritura, porque en esta Escritura ustedes tienen salvación. Y toda la Escritura, ellas dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué estamos diciendo con esto? Que muy posiblemente, dentro de esto, cuando escudriñamos la Escritura, hay un símbolo más que posiblemente no hemos visto, que no hemos entendido y que no es solamente un milagro que hizo Eliseo. Yo les voy a explicar, vamos a escudriñar y ustedes deciden si esto es correcto o no, o si es que el hermano ya está muy loco, ¿cierto? Las palabras me enloquecen y ustedes decidirán si esto lo que les estoy diciendo es correcto o no. Entonces vamos a escudriñar esta escena del hacha flotando y vamos a hablar del primer símbolo que es la madera. Dice, fue cortada de un árbol. Sí, el profeta no la agarró de un piso, ¿no? Dice, cortó un madero. Juan 7:28-29 nos dice, Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo, a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco porque de él procedo y él me envió. Fue echado en el agua, dice Filipenses 2, del 6 al 11, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Hizo flotar el metal. Qué interesante, en 1 Pedro 2:24 nos dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Ahora analicemos el segundo símbolo. Hemos visto que posiblemente, y lo digo posiblemente, es una interpretación de lo que es Jesucristo. Ahora hablemos del símbolo del hacha. Un hacha que flota de hierro, qué interesante. ¿Qué dice la palabra? Estaba con el hijo antes de caer. ¿El hijo qué era? El hijo de un profeta y era un leñador. Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. O sea, estábamos con él antes de caer. Era prestada. En Juan 6:37-40 nos dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y el que a mí viene, no le echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en él, tenga vida eterna, y yo le resucite en el día postrero. Esta hacha también cayó al agua, recordemos. Dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Pero esta hacha fue rescatada del fondo. Dice Salmos 41:2, de lo que estamos hablando ayer. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
y puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Ahora quiero que vean esta imagen. Entendiendo este trasfondo, podemos entender estos símbolos a través de estas imágenes. Entonces no era que Eliseo se levantó con ganas de hacer un milagro como hacer flotar un hacha. ¿Sí? No solamente fue un milagro, sino fue una profecía, fue la visión de una profecía sobre Jesús y su plan de redención, que posiblemente lo pasamos desapercibido. Y hay una relación estrecha entre esta madera, que fue arrancada de un árbol y que hizo flotar un hacha, entre nosotros y el Padre Celestial. Donde el hacha tiene que hacer su parte, que es ¿qué? Flotar. Filipenses 2, 12, 13 nos dice, ocupados en vuestra salvación con temor y temblor. Entonces el hacha no solamente se va a quedar ahí sumergida, sino que tiene que hacer su proceso de flotar, de ver dónde está el madero, de dónde está la salvación y seguir ese madero, seguir esa salvación. Entonces dice ocupados. Y veamos esto tan interesante, si nosotros estamos entendiendo que nosotros somos estas hachas, mi pregunta es, ¿cuánto tiempo estuvimos sumergidos en agua? En mi caso personal, yo estuve más de 30 años sumergido en agua. Eso es bastante. Hay muchachos que, por ejemplo, son de la iglesia, se salen un tiempo, duran 10 años sumergidos en agua y vuelven. ¿Sí? O hay gente que se queda ahí sumergida y por el contrario busca esa hacha más bien como ir al fondo. Pero el problema de tener un hacha dentro del agua, para los que hemos trabajado con metales y se mojan y los dejamos, es que pasa un proceso que se llama el proceso de ¿qué? De oxidación. Entonces esta hacha que queda ahí sumergida, a las horas empieza a oxidarse. Y yo fui un hacha que, como les dije, duró 30 años sumergida. Entonces tiene que haber un proceso de ¿qué? De restauración. Cuando se saca un hacha que ha estado tanto tiempo sumergida, tiene que haber este proceso de restauración, que es lo que el Padre hizo con nosotros. Y eso lo encontramos en 1 de Pedro 5:10. Dice, y después de que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. ¿Quién dice amén a eso? ¿Por qué? Porque estamos restaurados. Ahí vemos un hacha y que parece, esta es una hacha vikinga que estuvo mucho tiempo en el agua. Entonces nos damos cuenta que entre más tiempo alguien está en esta agua, ¿cierto? Que no quiere seguir el madero, que no quiere seguir la salvación, que no quiere salir al flote, es peor. Entonces vemos esta hacha, la de arriba, como un viejo hombre, ¿no? Como esa vieja hacha, ¿no? De que tenemos que ser limpiados. Y la pregunta es, bueno, ahí es de óxido. Pero si nosotros somos las hachas, ¿de qué tenemos de ser limpiados? ¿De ira? ¿De falta de perdón? ¿De fornicación? ¿De mentira? ¿De lascivia? ¿De idolatría? ¿De orgullo? ¿De lujuria? ¿De envidia? ¿De glotonería? ¿De borrachera? ¿De obstinación? ¿De avaricia? ¿De depresión? ¿De falsedad? ¿Qué es lo que tenemos que quitarle a esa hacha? ¿Qué es lo que sí le ha pegado en todo ese proceso? Son vicios y pecados. Entonces, cuando se despoja esa hacha de todo eso y es limpiada, ¿sí? Queda en justicia, en santidad. Empieza a ser nueva esta hacha y eso lo encontramos en Efesios 4:22, casi un resumen de lo que es limpiar esta hacha. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, estamos en un proceso de limpieza. Pero mi pregunta es, listo, sacaron el hacha, le hicieron una restauración. Aquí tengo yo un hacha que la restauré. Esta es un hacha que a mí me gusta bastante, ¿sí? Le hice su forro en cuero y fue un hacha que compré, estaba supremamente oxidada y pues bueno, la pulí y todo, pero le hace falta un proceso. ¿Cuál es? El afilado. Exacto. Entonces vamos a ver qué es este proceso de afilado. Digamos que ya la limpiaron ustedes y viene el proceso de afilado. ¿Qué es este proceso de afilado? Pues bueno, utilizamos herramientas para afilar nuestras hachas que se llaman las limas. Entonces,
aquí tengo yo una lima, y esta lima, por desgaste, esta lima es de un acero que es mucho más fuerte, un acero al carbono templado, y lo que busca es desgastar. Entonces cuando yo la paso, incluso ella suena, ¿sí? Suena que está desgastando, y está desgastando, y está desgastando. Ese es un proceso de afilado, ¿no? Y es importante para un hacha. Un hacha no puede estar de adorno, tiene que servir para algo. Entonces esta lima tiene la función de desgastar, desbastar, y es de qué metal, de qué material, de hierro. Y después de esto la pasamos por piedra. ¿Para qué? Para que quede mucho más fino este filo. Y veamos que la Biblia nos habla de esto. Veamos dónde nos lo dice. Nos lo dice en Proverbios 27:7. Dice, el hierro se afila con el hierro, el hombre en el trato con el hombre. Algunas traducciones que dicen el hombre con su amigo o con su hermano. Entonces nos damos cuenta, hermanos queridos, que por eso es importante congregarse. En Hebreos 10:25 nos dice, no dejando de congregados como algunos tienen por costumbre, sino exhortándoos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Qué día? ¿El día de Navidad? Sí, claro. No, el día grande y terrible, hermanos. ¿Sí? Esto es una comparación como cuando dicen a las vírgenes, guarden más aceite porque ya viene el esposo. O guarden más maná en el sexto día porque en el séptimo ya no va a haber. Entonces la iglesia, los hermanos acá presentes, vienen a hacer esta herramienta. ¿Cierto? Vienen a hacer esta herramienta y nosotros esta. ¿Sí? Y vienen acá. ¿Y vienen a qué? A ser desgastados. Pero en la casa, ustedes tienen la piedra. Una piedra sólida que ustedes conocen. Y sobre la piedra es que ustedes tienen que terminar de afilar estas hachas. Y espero que me estén entendiendo, hermanos. Pero hay quienes no quieren. ¿Por qué? Porque esta palabra mágica de desgastar es lo que pasa con un hacha. Ser afilados es un proceso difícil y más para el hacha. Entonces hay hachas que no les gusta que las desgasten. Entonces vienen acá y, ay, no, es que esa palabra no va conmigo, fornicar. No, eso yo no lo quiero, uy, no, esto me desgasta. Y le dicen a los papás, usted me desgasta. Le dicen a la mamá o al hermano o al que sea que esté tomando el papel de la lima en su hogar, usted me desgasta. Entonces estas hachas prefieren ser afiladas, ¿por qué? Por amiguitos lisonjeros, por amiguitas que les dicen, ay no amiga, pero todo el mundo está mal, todo el mundo está contra ti. No, lo que tú sientes en el corazón y hacer eso está bien, ¿sí? ¿Ustedes creen que las hachas se están afilando? Para absolutamente nada. Palabras suaves que no corrigen, que no afilan. Y nos vamos, lo peor, estas hachas se van por doctrinas, estas hachas que no quieren ser afiladas porque las desgastan, se van por doctrinas que no nos desgasten, que sean tolerantes con nuestros pecados, que sean permisivos con nuestras conductas. Entonces ya decimos que toda la culpa es de los astros, del karma, y no de nuestra manera de vivir en pecado. ¿Por qué? Porque preferimos cosas suaves. ¿Creen que estamos quedando afilados? No, hermanos. Estas hachas prefieren ser afiladas por falsas doctrinas donde todo es felicidad y prosperidad. Venga acá, deposite su diezmo y verá cómo eso el banco, eso le va a aumentar. Ay, así voy, porque es que a mí no me están hablando de fornicación, de pecado, de lascivia, de lujuria, no me están hablando de falsedad, de mentira. No, esto sí va conmigo. ¿Están quedando afiladas esas hachas? No, hermanos. Donde el requerimiento mínimo en muchas de estas religiones es prenderle una vela a un santo. Es que yo para qué voy a leer la Biblia, con que yo le prenda una velita a San Agustín, con eso ya tengo. ¿Quedan afiladas estas hachas? No, hermanos, no. Y al pueblo de Israel le pasó esto, una historia, donde ellos mandaban a afilar sus hachas con otra gente. ¿Qué dice 1 Samuel 13, 20, 22? Dice, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos para afilar cada uno su reja de su arado,
su azadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por las rejas de arado y por los azadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas y por componer las aguijadas. Así aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonatán, excepto Saúl y Jonatán, su hijo, que las tenían. ¿Ellos por qué las tenían? Porque ellos sabían afilar sus hachas. Ellos no estaban dependiendo de religiones, ellos no estaban dependiendo de amiguitos lisonjeros. Ellos iban a la piedra e iban a la lima, su familia, la iglesia. Y veamos que esto es bien interesante, porque ¿quién eran ellos dos? Saúl y Jonatán, padre e hijo. Padre e hijo en la misma casa estaban afilando estas hachas. Tenemos un ejemplo, es la familia, hermanos. Padres e hijos. Afilar a sus hijos. Ustedes tienen que afilar a sus hijos, hermanos. ¿Por qué? Porque sus hijos son estas hachas. Y estas hachas, que son sus hijos, tienen que pelear sus propias batallas. Ustedes no van a pelear las batallas de sus hijos. Ustedes lo máximo que pueden hacer es afilarlas. Eso es lo que ustedes pueden hacer por sus hijos. Después que las han pasado acá, pasarlas por la piedra. Eso es lo que pueden hacer. Y dejarlas, porque estas hachas van a tener que cumplir sus propias batallas. Pero hermanos y sacerdotes, le hablo a todos los cabezas de hogar, a los que nos están viendo. Si ustedes no vienen acá, si ustedes mismos no se están afilando, ¿cómo van a pretender afilar a sus hijos? Difícil, ¿no? Difícil. Tienen que tener conocimiento, tienen que saber cómo es que este proceso funciona para decir, uy, esto me gustó y voy a llegar a afilar a mis hijos en la casa. Ahora digamos que ustedes hacen todo lo posible por sus hijos. Leen la palabra, oran, ayunan, ¿cierto? Se reúnen 2 veces al día, por la mañana, por la noche, leen palabra, hacen todo lo posible. Pero aún así hay hachas obstinadas, testarudas, duras, que no quieren sacar filo. Y uno les da y no quieren. O lo peor, pierden el filo en la primera batalla. En el primer corte, le saca uno el filo, uno cree que ya quedaron listas, en la primera batalla cayeron. Dice, ay, dichosa, linda esa hacha, cayendo en la primera batalla. Filo que no dura. ¿Qué pasa con un hacha que no corta, que no quiere sacar filo? Miren lo que dice la palabra. En Eclesiastés 10:10 dice, el hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. ¿Qué quiere decir esto? Si no quiere sacar filo, si no se quiere dejar sacar filo, le van a dar más duro. Así de sencillo. Pero ese papel ya no es nuestro, porque nosotros solamente afilamos. Aquí tenemos un servicio de afilado. Pero el que se encarga de dar el golpe es el leñador. Hebreos 10:12, 6:7 nos lo resume de una manera. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a que el Padre no disciplina? ¿No quieren sacar filo, muchachos? ¿No quieren sacar filo, papás, mamás, hermanos, tíos, abuelos? Les van a dar más duro. Y el Padre, créanme, que su brazo no se cansa. Su brazo no se cansa. Entonces muchas hachas son testarudas, son duras. Y dicen, es que yo soy así. Ya, Dios me hizo así. ¿Para qué me hizo así? Muchos de las hachas viejas dicen, yo ya estoy viejo para cambiar. Y muchas de las hachas jóvenes dicen, ¿para qué voy a seguir a Dios? Soy muy joven para seguir a Dios. Y culpan a Dios. Y miren qué dice la palabra acerca de las hachas que culpan a Dios. En Isaías 10:15 dice, ¿pero acaso puede el hacha creerse más importante que el que la maneja? ¿La sierra más que el que la mueve? Como si el bastón, que no es más que un palo, fuera el que moviera al hombre que lo lleva. Hermanos, no nos equivoquemos. Tenemos que entender que nosotros somos los sirvientes, los siervos de Dios y no al revés.
Nosotros estábamos para servirle a Él. Nosotros no podemos decirle, ¿por qué haces esto de esta manera conmigo? No, Él sabe por qué hace las cosas con nosotros y si nos da más duro es porque no lo merecemos, porque no hemos querido sacar filo, porque somos unas hachas duras. Entonces de esta manera podemos decir que a nuestro lado se puede estar sentando un hacha, que parece estar bien, que parece ser un hacha, que dice Señor, Señor, que posiblemente está medianamente restaurada. ¿Qué nos dicen acerca de estas hachas? La palabra. Dice en Mateo 7, 21, 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día. ¿Cuál? ¿Día de Navidad? Sí, claro. En el día grande, ¿no? Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Estas hachas no están listas para la batalla, mucho menos para una guerra. Y se viene una guerra. Entonces tenemos que saber, varones, mamás, hijos, porque ustedes también, hijos, escúchenme, ustedes también son afiladores. Aquí yo he visto que llegan los jóvenes y dicen, bueno, versículo no sé qué, no habla, Daniel habla de esto, y la estatua era esto. Y llegan los jóvenes y dicen, wow, pero qué afilado está. Muchachos, ustedes también pueden afilar en sus casas. Papá, eso no está bien. Mamá, eso no está bien. O tío, tía, hermano, ante la palabra, usted está mal. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el título de esta prédica? Hachas y árboles. ¿Por qué? Porque el que no sirve para hacha, entonces sirve para qué? Para árbol, para leña. Y estamos en esta posición, hermanos. O usted es un hacha y es una buena hacha que se deja sacar filo, ¿cierto? O es un árbol. No hay más. Y la palabra nos habla de un rey. Vamos a tocar este tema rapidito. De un rey que Dios lo puso por hacha. Eso está en Jeremías 46, 20, 24. Y le dijo, usted va a ser hacha para una nación llamada Egipto. Y va a entrar, ya en el 22 dice, porque vendrán los enemigos y con hachas vendrán a ella como cortadores de leña, entregada en manos del pueblo del norte, dice al final. ¿De quién está hablando? De Nabucodonosor. El padre lo había puesto a él como un hacha. Y ustedes leen eso y utilizan la expresión hacha, hacha de guerra. Lo había puesto para acabar con Egipto. Pero Nabucodonosor, recordemos que él hizo no lo recto, ni las cosas que Dios esperaba de él. Entonces, ¿en qué lo convirtió? En árbol. Y hay un sueño de Nabucodonosor cuando él sueña con este árbol gigantesco, que él dice, era espléndido, y esos animales dormían abajo, y era altísimo, y llegó un vigilante, un ángel, y dijo, derriben ese árbol, derríbenlo. Y Nabucodonosor quedó 7 tiempos como una bestia, comiendo con los animales, rociándose en la mañana. Humillado, esa era la palabra, humillado. ¿Hasta qué? En Daniel 4, 34, 37 nos dice, mas al fin del tiempo yo Nabucodonosor alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue de vuelta y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que viene para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En el mismo tiempo, mi razón me fue de vuelta, y la majestad de mi reino, y mi dignidad, y mi grandeza volvieron a mí, y mis gobernantes y mis consejeros me buscaron, y fui restablecido en mi reino, y mayor grandeza me fue añadida. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Hermanos, ¿no queremos flotar? Hermanos, ¿no queremos ser restaurados y dejar todo ese óxido atrás? ¿No queremos ser afilados? ¿No queremos ser golpeados fuertemente? Entonces vamos a tener que ser humillados, porque el que aquí no es hacha, entonces sirve para leña.
Hasta aquí yo me imagino que muchos de los hermanos habrán dicho, nunca pensé que la Biblia hablara tanto de hachas, ni de filos, ni nada de eso. Pero es muy interesante ver esta imagen, ¿sí? Y uno dice, bueno, ¿y qué pasó después de esta historia? No nos cuentan, pero yo me imagino que ellos siguieron en su labor, porque un hacha es preparada y afilada ¿para qué? Para cortar, es que es el único trabajo, ¿sí? Un hacha se afila, se restaura sencillamente para cortar. Y no importa el hacha que usted sea, no importa si usted es una hacha táctica, no importa si usted es un hacha de leñador, no importa el hacha que usted sea. Tiene una sola finalidad y es cortar. Y veamos que la palabra nos habla cuál es nuestro trabajo como hachas. Dice en Jeremías 51, 20, 23. Y arriba está en inglés. La traducción en español dice, martillo me sois. ¿Cuál es la traducción en inglés? Battle axe. No sé si la pronunciación está bien, pero es hacha de guerra. ¿Cómo es? Gracias, muchachos. Ustedes saben más que yo. Martillo me sois, digamos, hacha de guerra me sois y armas de guerra. Y por medio de ti quebrantaré naciones y por medio de ti destruiré reinos. Por tu medio quebrantaré caballos y a sus jinetes, y por medio de ti quebrantaré carros y a los que en ellos suben. Asimismo, por tu medio quebrantaré hombres y mujeres, por medio de ti quebrantaré viejos y jóvenes, por tu medio quebrantaré jóvenes y vírgenes, también quebrantaré por medio de ti al pastor y a su rebaño, quebrantaré por tu medio a labradores, a sus yuntas, a jefes y príncipes, quebrantaré por medio de ti. Isaías 13, 1:9 nos dice, profecía sobre Babilonia. Esta es la que dirige el espíritu de Jezabel. Profecía sobre Babilonia, revelada Isaías, hijo de Amós. Levanta bandera sobre un alto monte. Alzad la voz a ellos, alzad la mano, para que entren por puertas de príncipes. Yo mandé a mis consagrados, asimismo llamé a mis valientes para mi ira, a los que se alegran con mi gloria. ¿Ustedes se alegran con la gloria del Padre? Amén. Bueno, los que dijeron amén se creen hachas, eso está bien. Estruendo de multitud de los montes, como de mucho pueblo, estruendo de ruido de reinos de naciones reunidas. Jehová de los ejércitos pasa revista a las tropas para la batalla. Vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira, para destruir toda la tierra. Sigue diciendo, aullad, porque cerca está el día de Jehová. Vendrá como asolamiento del Todopoderoso. Por tanto, toda mano se debilitará y desfallecerá todo corazón de hombre, y se llenará de terror, angustias y dolores se apoderarán de ellos. Tendrán dolores como mujer de parto. Se asombrará cada cual al mirar a su compañero, sus rostros, rostros de llamas. He aquí, el día de Jehová viene, terrible, de indignación y ardor de ira para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Algunos dirán, uy hermano, usted exagera. Posiblemente está hablando de los ángeles, no está hablando de nosotros, ¿sí? Pero veamos qué dice Pablo de estas hachas. En 1 Corintios 6, del 1 al 3 nos dice, ¿os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿Qué quiere decir eso? ¿Alguno que le falta de filo prefiere afilarse con un jabón o con una piedra? Dice el 2, ¿o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Hermano, si en esta vida no nos estamos preparando, afilando a nuestros hijos, afilando a nosotros mismos, utilizando la piedra de afilar, y entre los hermanos como el hierro se afila con el hierro, hermano, no estamos preparados para la batalla y mucho menos para la guerra. En Mateo 3, del 1 al 12 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas.
Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos. Y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano, y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Les hago una pregunta, hermanos. Juan el Bautista estaba hablando ahí, en este libro de Mateo. ¿Ustedes creen que cuando él dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado, echado en el fuego, creen que él se despertó esta mañana a decir eso? Dijo: oiga, hoy voy a hacer una analogía de las hachas, está bueno. ¿No? ¿En qué espíritu residía en Juan el Bautista? Eso ya lo vimos. Sí, el de Elías. El de Elías. Entonces tenemos que hacer la conexión de que el hacha de la que se está hablando ahí es el hacha del milagro de Eliseo. Eliseo, quien pidió la doble porción del espíritu. ¿Qué era este espíritu de Elías? Lo vimos la vez pasada. Poder, obediencia, fe, valentía, predicación de anunciación, voz en el desierto, él era un mensajero. Verdad, humildad, profecía, determinación, restauración, unción. Y sabemos que este espíritu regresará. Ese espíritu regresará en sus escogidos. Y cierro con la profecía de este espíritu de Elías regresando sobre este mundo, en los tiempos más oscuros. En Malaquías 4, del 1 al 6, dice lo siguiente: el advenimiento del día de Jehová. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en el que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Sigue diciendo: acordaos de la ley de Moisés mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. He aquí que yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Hará afilarse unos a otros. Hermanos, aquí tenemos esta imagen final. Y mi pregunta es: ¿estamos haciendo lo correcto en nuestros hogares? ¿O estamos siendo permisivos? Permisivos con nuestros hijos, con nosotros mismos, y solamente nos quedamos con la afilada de acá del hermano, del hierro el hierro, pero eso desgasta, mejor ni lo escucho. Y llegamos a la casa y la piedra de afilar queda ahí, quietica. Y tenemos posiblemente 3 y 4 piedras de afilar y nunca hemos utilizado una. Es que a mí me regaló una King James y yo tengo aquí la Reina Valera y aquí nunca las leí. ¿Para qué le sirven esas piedras de afilar? Y viene acá y cuando un hermano le llama la atención o el mensaje a usted lo toca y le está diciendo que estamos haciendo mal, esto me desgasta. Vámonos por palabras lisonjeras. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado con esto. Estamos afilándonos entre nosotros, a nuestros hijos. Estamos listos para las batallas.
estamos preparándolos a ellos para las batallas venideras en el mundo que les estamos entregando con estas agendas y con todo esto. Esto es serio, hermanos, muy, muy serio, porque si no estamos listos para la batalla, mucho menos para la guerra. Vamos a terminar con una oración, entonces inclinemos nuestro rostro. Amado Padre, Señor, te agradecemos una vez más esta palabra que tú nos has entregado, Señor. Alabado sea tu nombre, Señor, y bendecido porque has decidido esconder, Señor, estos misterios en tu palabra, Señor, para que nosotros a través de tu Espíritu, Señor, y el de escudriñar las Escrituras los encontremos. Amado Padre, Señor, te pedimos perdón porque no hacemos lo correcto, no hacemos lo debido y no nos esforzamos lo suficiente, Señor, para afilarnos, para afilar a los nuestros, para llevar palabras, Señor, a otros. Te pedimos perdón, Señor, porque a veces somos flexibles, somos delante de ti, amado Padre, somos demasiado blandos. Te pedimos perdón por esto, incluso porque lo hacemos con nosotros mismos. Permitimos cosas sobre nuestros cuerpos, permitimos cosas para nuestros ojos y para nuestros oídos. Amado Padre, Señor, te pido que seas misericordioso y paciente con nosotros. Agradecemos que nos hayas sacado de este lodo cenagoso, Señor, que este sacrificio que tú hiciste fue esta luz que necesitábamos cuando estábamos en oscuridad. Lo agradecemos, Padre, porque a través de tu paciencia y de tu amor nos has ido con tiempo, Señor, despojando de este óxido, de todos estos pecados, Señor, y de todo este mal en el cual estábamos sumergidos. Te pedimos, Padre, Señor, que nos sigas teniendo paciencia, Señor. Somos lentos en el aprendizaje, somos hachas que no quieren sacar filo a veces, amado Padre. Y te pido, amado Padre, que tengas misericordia sobre esta hermandad de Monte Sinaí, sobre nosotros, sobre aquellos que venimos aquí, Señor, a dar tu palabra, porque también sabemos que tenemos errores. Amado Padre, Señor, ayúdanos en este proceso. Ayúdanos a afilarnos unos con otros, hermano con hermano, como el hierro con el hierro. Señor, vienen batallas grandes para estos jóvenes. Vienen batallas, amado Padre, Señor, para los que están envejeciendo. Amado Padre, solamente tú conoces las batallas personales que cada quien está librando. Y te pedimos, Señor, que seamos dignos de ser estas herramientas en tus manos. Amado Padre, Señor, míranos con misericordia. Míranos con compasión. Te agradecemos todo, Señor, y todo lo dejamos en nombre de tu amado Jesucristo. Amén y amén. Bueno, muchas gracias. En este momento vamos a darle paso a la Santa Cena. Hoy tenemos porción doble de alimento y bueno, vamos a leer qué es esta Santa Cena. Pues a mí me gusta leer un poquito para que entremos en contexto y no que seamos tan religiosos. El hecho de ser religiosos es hacer algo como un dogma, lo hacemos porque sí y ya. Pero la Santa Cena es algo que traduce incluso el Passover, que es el pasar por encima. Y hoy vamos a hablar un poquito de esto, antes de dar la cena para que entendamos el contexto. Entonces en Éxodo 12, del 14 y 26-28, dice señal profética de la cena del Señor. Dice, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será por principio de meses para vosotros, será este el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero, según las familias de los padres, un cordero por familia, mas si la familia fue tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre. Haréis las cuentas sobre el cordero, y el animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas y de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los postes, en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche lo comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así,
ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente en la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal, y las casas donde vosotros estéis, yo veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Cuando os dijesen vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto cuando hirió a los egipcios y libró vuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel fueron e hicieron puntualmente, así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Nosotros sabemos, hermanos, ya que esto sencillamente era una visión profética de lo que iba a hacer Jesucristo en la tierra, ofreciendo su vida en la cruz, dando este sacrificio a sí mismo. Y esta sangre es prácticamente lo que nosotros estamos hoy conmemorando, el sacrificio que él ha hecho. En Romanos 15:4 dice, porque las cosas que se escribieron antes para vuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Juan 5:39 nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Juan 1:29-31 dice, el Cordero de Dios. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra nos muestra que todo esto era una visión profética. Jesús, el Cordero de Dios. En Romanos 3:24-35 nos dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, que es el Passover, en su paciencia los pecados pasados. Pero hay una advertencia, hermanos, de esta cena que hoy vamos a tomar. En 1 Corintios nos dice, advertencia en la cena del Señor. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera, y aquí viene la advertencia, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Nosotros discernimos y sabemos que esto, hermanos, es el símbolo de este sacrificio. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Sí, pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados como castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviese hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Entonces, yo creo, hermanos, que podemos empezar a repartirlo. Y cuando ustedes vean las letras azulitas, entonces les voy a hacer la indicación. No vayan a tomar todavía
la bebida y el pan. ¿Sí? Entonces, discernir es un proceso de entender. Y cuando estamos acá, hermanos, estamos entendiendo. ¿Sí? Que esto lo hacemos en conmemoración de Jesucristo hasta que Él vuelva otra vez. Entonces no lo vayan a comer todavía hasta cuando se lo digamos acá. Gracias, hermano. Gracias, hermana. Esto. Y ustedes tomen el de ustedes. Bueno. Entonces, después de la advertencia, viene en Mateo 26, 17 al 30, la institución de la Cena del Señor. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Y él dijo, id de la ciudad a cierto hombre y decidle, el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comía dijo, de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas hay aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, que le entregaba, dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos diciendo, tomad y comed. Esto es mi cuerpo. Hermanos, comamos. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebed de ella todos. Hermanos, bebamos. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada, para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Hermanos, tenemos una promesa final. En Juan 6, 53 al 54. La promesa de Jesús, que Jesús le dijo, de cierto os digo, que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis de su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y el pueblo de Dios dice, amén.